Ustedes la palabra del Señor y les voy a pedir, abran sus Biblias, primera carta del apóstol Pablo, primera carta de Pedro, el capítulo 1, primera de Pedro, el capítulo 1. Vamos a leer dos versos de la palabra del Señor, versos 18 y 19. Saludo también a el diaconado, servidores de la iglesia, saludo al ministerio de música y alabanza. Saludo a los amigos que nos están acompañando, niños y adolescentes. Todos ustedes, hermanos, reciban un fraternal saludo. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, verso 18 y verso 19. Vamos a tomar estos dos pasajes. Ustedes me van a escuchar leerlo, me van a seguir mentalmente. Dice la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Permítanme leer también un texto que está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 1, verso 3 al verso 7, texto muy conocido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Oremos al Señor para que esta palabra llegue al corazón de sus hijos, nosotros y de todos nuestros amigos que nos están acompañando hoy. Yo creo que Dios hoy puede salvar a alguien. Yo creo que la palabra que esta noche va a ser predicada puede convencer a alguien, porque lleva el sello del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que convence. Amén. Y yo sé que Dios puede hacer algo poderoso. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Así que con toda certeza y con toda fe nos acercamos en esta oración. Le pedimos a Dios su unción. Señor Jesús, delante de ti estamos y te honramos, delante de ti te bendecimos y te damos gracias. Gracias por cada amigo, gracias por cada hermano, gracias por cada compañía que tenemos aquí, de vecinos, de familiares nuestros, Señor, a quienes tú has traído. Creemos que estás con nosotros, creemos en la unción del Espíritu Santo y creemos, Señor, que poder que has puesto en tu palabra puede transformar la vida de alguien esta noche, puede obrar libertad en la vida de alguien, Señor, puede conquistar la vida de alguien, Señor, porque por tu unción todas estas cosas son hechas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te honramos y te bendecimos. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Un tema precioso tenemos esta semana. Jesús ya fijó tu valor en la cruz. Amén. Invaluables. Así somos. Ahora lo somos. Invaluable es aquello cuyo valor es tan inmenso, precioso, tan divino, que resulta incalculable. No puede medirse, no puede fijarse, no se puede encasillar al darle un precio. Pues nosotros, hermanos, aquí y ahora lo somos. Lo somos para Dios. Invaluables. Y yo estaba analizando, hermanos, unos textos de la palabra del Señor. Voy a dejar los que leí al principio como textos bases, pero quiero apoyar la introducción de este mensaje diciéndoles que la condición del hombre se refleja en un par de versos de Isaías, el capítulo 1, que muchos conocemos. Y quiero predicar por la palabra,
A veces a nosotros los cristianos nos señalan de querer coaccionar a las personas al mostrar un diagnóstico de ellos como si fuera exagerado, como si nosotros quisiéramos crear un terror en la gente para que busquen a Dios por terror. No, el trabajo de la iglesia es mostrar lo que la gente no quiere ver. Esa es la verdad. A veces simplemente no queremos y queremos y tratamos de ignorar lo que no queremos ver. Por eso el evangelio a veces es tan opuesto a tanta gente, porque le muestra justo lo que no quiere ver. No es terror. Nosotros mostramos la enfermedad, pero también mostramos el antídoto. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Isaías el capítulo 1, Romanos el capítulo 1 son muestra de la condición del hombre. ¿Cómo borramos eso de la palabra si está ahí? Si es como Dios ve al hombre. Isaías el capítulo 1 versos 5 y 6 dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie y hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Si usted se pregunta cómo ve Dios al hombre en pecado, así lo ve. Eso es algo que no podemos negar. Pero sabe que del mismo hombre habla en Apocalipsis en el capítulo 5 versos 9 y 10 diciendo que cantaban un cántico nuevo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, dice, nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y escuche, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Cómo pasamos de ser una podrida llaga a ser reyes y sacerdotes? Les voy a decir que es imposible a menos de que exista Isaías 53 o a menos de que exista Juan capítulo 19, el Calvario. Para que pasemos de una condición a otra condición, hubo un proceso de restauración, de salvación, de redención, en el que el valor del hombre, el estatus del hombre y la condición del hombre fue totalmente transformada. Y solo uno pudo hacerlo: Jesucristo el Señor. Sin cruz no hay salvación. Sin Calvario no hay vida eterna. Sin Él ofreciendo este sacrificio, esta iglesia no existiría. Por lo tanto, doctrinas fundamentales como el arrepentimiento, la conversión, la santificación, la purificación, la redención, la expiación, son doctrinas que no pueden pasar por alto, porque sin ellas usted y yo hoy no seríamos salvos. Seguiríamos con nuestra cabeza enferma, corazón doliente y las heridas sin quien las sane, quien las cure. Pero hubo un Calvario y hubo uno digno en el Calvario para que hoy nosotros estemos aquí. Invaluables. No podemos ser medidos en cuanto al valor ahora, porque nuestro valor es tan ancho, tan grande, tan alto, que no puede encasillarse. Pues Dios nos estima como invaluables. El hombre es su obra más preciada. Él nos dio su imagen y su semejanza y nos puso como señores de la creación. Y cuando nos hizo, se sintió complacido al ver lo que había hecho, cómo lo había hecho y lo que había puesto en él. A él le encantó lo que vio. Pero el pecado desdibujó completamente al hombre y nos separó de Dios, y todo el que se separa de Dios pierde su valor. La Biblia dice que alejados de Él es la vid, nosotros los pámpanos.
Y si nosotros no estamos pegados a Él, ¿qué pasó con el hombre cuando se despegó de Dios a causa de su pecado? Perdió su valor, perdió eso especial que tenía. Porque si algo hay valioso en nosotros ahora, es su gracia sobre nosotros, es su poder sobre nosotros. Si algo plausible aquí, si algo bonito, algo que alabar en la iglesia o en nosotros, no es virtud nuestra, son méritos de Cristo solamente. Son los méritos de Cristo. Su condición fue otra a partir de ese momento. El hombre pecó y la degradación vino a su vida. Y la Biblia dice que empezó a contaminarse de pecados, uno tras otro y uno tras otro, hasta llegar a una condición que fue vergonzosa, a tal punto que dice la palabra de Dios que el pecado del hombre subió hasta la presencia de Dios, y a Dios le pesó haber hecho al hombre. ¿Y qué pasó cuando Dios le empezó a hacer el hombre? Determinó un juicio, justo juicio. Voy a acabar con el hombre. Ya no se parece a mí. Ya no tiene mi imagen. Ya no vive como yo lo diseñé. Ya no piensa como yo pensaba. Ya no vive conforme a lo que establecí. Se apartó de mí y todo él perdió su valor. Así que determina un juicio. Voy a raerlos un diluvio. Pero cuando Santiago dice por allá, la misericordia se antepone al juicio, es detallando momentos precisamente como ese. Cuando ya estaba listo para destruir al hombre, se fijó en uno que era justo, uno que en medio de tanto se había guardado, uno que en medio de tantos amaba a Dios y lo honraba, uno que todavía se parecía a Él en su justicia, uno que todavía lo alababa en medio de tanta perdición. ¿Sabe qué? Todavía en medio de esta tierra que lamentablemente está perdida, habemos unos, no unos, muchos, que proclamamos su justicia, que le amamos, que le honramos, que le adoramos, y por eso todavía tiene sus ojos sobre esta tierra. A su nombre, gloria. Y dijo: no, hagamos un arca y nos salvamos a unos cuantos, y con esos cuantos volvemos a empezar. Mandó su juicio y así fue. Guardó a Noé y a toda su familia, y en ellos quiso plasmar su gracia y darle una nueva oportunidad al hombre por amor. El texto que leímos en la primera carta del apóstol Pedro me encanta porque habla de ese valor precisamente. Si invocáis por Padre perdón, verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escúchenme muy bien, hermanos. La condición del hombre a partir de Noé tampoco mejoró mucho, no en todos los casos. Y los pueblos se volvieron a extraviar, generación tras generación, uno tras otro se fue extraviando. El corazón del hombre se volviera a
a Dios, porque nunca ha sido la intención de Dios que el hombre se pierda o pierda su valor. Mira, yo me imagino al diablo celebrando cuando Dios hizo el juicio del diluvio. Por fin los acabé, perdieron su valor, ya Dios no los ama. Lo que con él no contaba, o lo que el diablo no contaba, era con la misericordia de Dios, y que se extendería generación a generación, y que con amor eterno amaría al hombre. Por tanto, dice la Biblia, prolongó y prolongó y prolongó su misericordia. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero el hombre se ha extraviado una y otra vez. Una y otra vez. Aún así, hermanos, aunque el hombre aparentemente haya perdido su valor, a los ojos de Dios no. Seguimos siendo amados. Y yo pensaba, hermanos, que el hombre cobra valor cuando está en las manos de quien lo hizo. El mundo jamás va a saber valorar un alma. Jamás va a poner al hombre en el lugar para el que Dios lo hizo. Nosotros mismos nos aterramos de la degradación del hombre. Es más, juzgamos a ciertas personas y uno ve unos actos tan deplorables que uno dice no merece ni vivir. Y dígame si usted alguna vez no ha escuchado de cosas tan horribles que uno dice esa persona no debería estar entre nosotros. Hay gente que la maldad lo desbordó tanto, hermano. Y hay otros a los que la sociedad misma ha desechado. Imagínense, a los habitantes de calle se les llama desechable. Cuando un hombre es desechable, a los ojos del mundo tal vez desechable, a los ojos de otros desechable, pero cuando Dios lo mira con misericordia y dice: ¿cómo voy a desechar yo a quien yo hice? ¿Cómo desechar a quien yo formé? ¿Cómo desechar a quien yo amo? ¿Cómo lo desecho? Pero el hombre cobra valor dependiendo de las manos en las que está. Estos días subastaron una guitarra que firmó John Lennon, hermanos, en unas cifras exorbitantes. Hermanos, eso era millones, de muchos millones de dólares. Y algunos analistas decían: la calidad de la guitarra no vale un quinto, o sea, no vale 5 millones de pesos, la calidad como tal de la guitarra. Pero la tocó John Lennon. Un balón que yo firme, 500 pesos. Ponga usted a Cristiano Ronaldo a firmar un balón, ¿verdad? Es que el valor se lo da el que lo toca. Si yo hoy valgo algo, es porque Él me tocó. Yo no sé si usted quiere aplaudirlo, pero si usted tiene un valor, es porque Dios a usted le puso la mano encima. Es que Él sí sabe hacer que sonemos. Él sí sabe darle valor porque Él lo hizo. Te lo explico de otra manera. ¿Cuánto vale un billete de 100,000? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale un billete de 100,000? 100,000. Y si ese billete yo lo arrugo, ¿cuánto vale ese billete? Y si se me cae al pantano, ¿cuánto vale ese billete? Vale 100,000. Todavía si medio se me rompe, ¿cuánto vale ese billete? ¿Sabe que el hombre se arrugó, se ensució, se rompió, pero para Dios lo sigue valiendo todo? Porque si alguien puede lavarlo, restaurarlo, limpiarlo, es Él, porque Él lo hizo. No importa la condición del hombre, no importa qué tan enlodado esté, qué tan dañado esté, qué tan deteriorado esté. Déjeme decirle, cuando el Espíritu Santo interviene, esa vida recobra su valor. Pero debo decirte que es mentira lo que dicen por ahí, que Dios te ama tal cual eres. Eso no es verdad.
Dios te ama a pesar de lo que eres, pero no quiere que sigas siendo lo que eres, porque así como estás no vales. Para que tu valor sea estimado como invaluable, tienes que haber sido lavado por la sangre de Jesucristo, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo el Señor. Esa es la verdad del evangelio. Para eso vino el Señor, para sacarnos del lodo del pecado y devolvernos la honra que Él nos dio al hacernos, para devolvernos la vida. ¿Qué es el hombre? El mismo salmista dice: ¿qué es el hombre? Comparado con todo el hombre no es nada. No sé si ustedes vieron unos videos ayer de la avalancha de Nepal. ¿Ustedes la vieron? ¿Qué es el hombre, hermano? Ínfimo, hermano. Se veían como pequeños puntos huyendo por su vida ante un desastre. ¿Qué somos nosotros? Tiembla la tierra y hasta el más rico grita. Grita el más niño, grita el más viejo. Corren espavoridos. Ahí no importa qué pijama tiene, si rota, si último modelo. Ahí no importa, hermano. Eso es el hombre. El hombre no es nada, hermano. No es nada. Como la flor del campo, que florece hoy, mañana se seca. Eso somos. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Y sabe, esta sociedad mide el valor del hombre por lo que tiene y no por lo que somos. Pero yo conozco a uno que mira el corazón del hombre y sabe cómo lo ve, con amor eterno, dispuesto a darle el valor que el hombre tiene. Es verdad que muchos todavía están en una podrida llaga. Es verdad que muchos en ese momento, viéndolo bien, no huelen bien, no están bien, no están sanos, no pueden, hermano. ¿Y cuántos de nosotros no éramos así? Honestamente, ¿cuántos de nosotros no éramos así? Hermano, muchos de nosotros no nos querían en la cuadra. A mi papá no lo querían en la cuadra. Era bulloso, borracho, era mala persona. Como muchos que alguna vez le quitaron el celularcito a algunos, le robaron alguna cosa. ¿A quién lo querían así? Y otras cosas aún peores. Y la imagen de muchos está desvirtuada. No hay valor en ellos. Estamos enfermos. La gente está enferma. Y esta generación tiene su mente enferma, su corazón enfermo. ¿Qué es el hombre? Somos como la sombra que pasa. Eso es el hombre. Entonces, ¿por qué piensa Dios en él? ¿Qué ve Dios en nosotros? ¿Quiénes somos para Él? Se lo diré. Somos su obra más preciada. Él nos hizo y a nadie le duele más un hijo que a su madre. A nadie le duele más un hijo que a su padre. Por eso al diablo no le importa a usted, porque él no lo hizo. Por eso al mundo no le importa a usted, porque él no lo hizo. A la sociedad no le importa. Cada quien en este momento está luchando por lo que quiere, por lo que necesita, y los demás que se disuelvan como puedan, que hagan lo que puedan. Pero hay uno al que tú le importas. Hay uno que sí sabe lo que tú necesitas. Hay uno que sí le importa tu sufrimiento, tus cargas. Hay uno que sí le importa tu culpa. Hay uno que sí le importa la condición en la que estás. ¿Sabes por qué? Porque eres su hijo y le dueles. Le dueles. Isaías 53 lo leíamos ahora. Es el texto precioso donde se habla del sacrificio de un cordero limpio, santo, como debía ser, conforme a la ley, que podía expiar y pagar la deuda por nosotros. La doctrina de la expiación consistía en presentar la sangre de un inocente
que tomaría el lugar y pagaría con ella, se borraría, se cubriría, se eliminaría la culpa del pecado mediante ese sacrificio. Y entonces así se restauraría la relación de Dios con el hombre. Por eso ustedes ven que se ofrecían sacrificios llevando becerros, llevando toros, llevando tórtolas, lo que fuera suficiente o necesario según la ley, para que la sangre de ese víctima cubriera tu pecado. Así tú decías: si pequé, ya no está sobre mí mi pecado, porque me cubre la sangre de un inocente. Pero llegó el momento en el que la sangre de esos animales no fue suficiente, y Hebreos dice que a él ya no le gustaban esos sacrificios, estaba harto de esos sacrificios. Por lo tanto, uno solo ofrecería un único sacrificio, justo, limpio, santo. Solo él, no había un hombre que pudiera hacer eso, solo él, y por eso se hizo hombre y habitó entre nosotros y ofreció su vida, dice la palabra del Señor, en sacrificio por todos nosotros, y puso su vida en expiación por nosotros. Por eso Apocalipsis dice que es por su sangre. ¿Es por qué? Por su sangre que hoy nosotros podemos acercarnos otra vez a Dios y poder heredar las riquezas de su gloria. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Eso lo hizo el Señor. Mira, hermanos, solo Jesús pudo darnos a nosotros el valor en la cruz del Calvario, por amor a nosotros, por amor a nosotros. Yo estaba leyendo Hebreos, hermanos, y a mí Hebreos me fascina, porque es ver al Dios anunciado desde Éxodo, ahora visto ante los ojos del apóstol en Hebreos. Todas las figuras del Éxodo las comparan o las muestran. Eso se llama lenguaje figurado ahora en Hebreos. Entonces él era sacerdote, él era el templo, él era el sacrificio, él lo era todo. ¿Sabe por qué? Para devolvernos el valor. Ninguno de nosotros estaba en condición de devolvernos el valor, ninguno. Pero su sangre expiatoria, y vuelvo y lo digo, por amor nos hizo dignos. Y yo pensaba en ese momento en la cruz, y es una forma de verlo desde muy niña, así me lo enseñaron y así lo aprendí, de la guerra espiritual que se estaba librando en ese momento para que nosotros otra vez tomáramos el lugar con el que alguna vez Dios nos dignificó. La Biblia dice que el pecado entró por un hombre, y también por ese hombre la muerte, pero también por Jesús entró la vida. Él nos devolvió el lugar y la vida. Y escúchenme, hermanos, la guerra espiritual que había en ese momento era tremenda. Toda la gloria de Dios estaba puesta y fija en ese Calvario. Jesús estaba siendo llevado en medio de humillaciones, hermano, sin nombre. Y si alguien fue humillado, despreciado y desvalido, si a alguien se le quitó el valor, fue a Jesús. Por eso dice la palabra del Señor que por su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en su pobreza. Él se humilló, no lo humillaron, él se humilló, se entregó a esa humillación. Humillación que era humillación nuestra. Y siendo justo se hizo pecado, no pecador, se hizo pecado por nosotros, para llevar sobre él nuestra culpa. Culpa que avergüenza, o a quien no le da pena cuando ha cometido un error. ¿Quién llega celebrando? No agacha la cabeza. Pues él agachó la cabeza por usted y por mí, y fue menospreciado, burlado, golpeado. Y yo pensaba en la guerra espiritual que hubo en ese tiempo. Todos los ángeles dispuestos para Dios,
Algunos seguro cuestionando por qué lo hace por ellos si el hombre es menor que los ángeles, si es menor que la creación, punticos en medio de toda la tierra. No nos vimos esta semana, éramos cual punticos. ¿Cuánto pensarían ellos si él quisiera los borra y se hace una creación nueva? Pero sabe, no quiso. Y seguro no faltaría alguno que cuestionara y preguntara: ¿por qué por ellos si están rotos? ¿Por qué por ellos si están sucios? ¿Por qué por ellos si son tan malos? ¿Por qué por ellos si eligieron pecar? ¿Por qué hacer un sacrificio como estos si ellos eligieron darle la espalda a Dios? Y él cierra su boca en el acto de amor más grande, confesando en su silencio que era por amor a nosotros que lo hacía, y entregó su vida por ti y por mí, pensando que su sangre sería suficiente para devolvernos el valor que algún día el pecado, el diablo, nuestras decisiones nos quitaron. Y se entregó. Entonces el inocente muere en lugar del pecador, y mi pecado se le imputó a él para que yo recibiera su justicia. Dice la Biblia que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia por él. ¿Usted se imagina, hermano? Todo lo que estaba sucediendo en el Calvario. Por eso la Biblia dice que él en la cruz del Calvario nos devolvió la vida. Él nos devolvió el valor. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vino para salvarnos, pero tenía que entregar su vida, y hoy nosotros somos el fruto de ese padecimiento. El fruto de su padecimiento. Esta iglesia es el fruto de su padecimiento. Yo soy fruto de su padecimiento. Lo que yo vivo, lo que yo soy el fruto de su padecimiento. Lo que yo hago hoy es fruto de su padecimiento. Y si hoy tengo paz, y si hoy tengo esperanza, y si hoy tengo vida eterna garantizada, es porque Él sufrió lo que yo debía haber sufrido. A su nombre, gloria. Y no por mérito nuestro. Un ejemplo de eso fue el hombre, el ladrón que estaba al lado suyo. 3 ahí, 2 culpables y 1 justo, pero llevando nuestra culpa, los 3. Y uno de ellos lo reconoce para burlarse de él, y otro lo reconoce como el que vino a traer salvación. Lo que a mí me sorprende es que todos 3 tenían en ese momento el mismo valor. Ninguno. Muerte, burla, señalamiento a los ojos de todos. Pero el que estaba en medio lo era todo. Tanto lo era que tuvo la oportunidad de darle valor al que estaba al lado, pagando su verdadero pecado, y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros merecemos el señalamiento. Nosotros merecíamos estar en la condición en la que estábamos, pero Él nos invitó a vivir en su paraíso. Él nos invitó a vivir en su gracia, y no solo nos invitó, nos pagó el paquete y nos pagó el tiquete de entrada a la gloria de Dios, al lugar más honroso. Por su sangre nos devolvió el valor. Y así esté roto como esté, Dios tiene el poder de devolverte la vida. Lo hizo con nosotros. Me regalan un fondo de piano los músicos si están por ahí. Escúchenme bien.
¿Cuántas veces el mundo nos quiso hacer creer que no valíamos? Y nos estábamos convenciendo de eso. ¿Cuántas veces las circunstancias nos hicieron creer que no valíamos? Y nos estábamos convenciendo de eso. A los 9 años de edad yo ya estaba convencida de que no valía nada. Había vivido tantas cosas tan dolorosas que yo no sabía ni siquiera para qué estaba aquí. Y todo mi valor se echó a perder. Y yo misma me cuestionaba y decía, ¿para qué nací? ¿Para sufrir nací? ¿Para el desprecio nací? ¿Para que me señalaran nací? Para eso estoy aquí. Y algunos dirán, no paro de embarrarla, la embarro, un error, otro error, la intento, pero vuelvo y caigo. He lastimado a mi familia, he lastimado a mi mamá, he lastimado a las personas que más he amado. No tengo fuerza ante el pecado, quiero hacer las cosas bien, pero termino errando. Y lo único que he hecho es daño a las personas que más amo. Hay gente en este momento creyéndose ese cuento de que no tiene valor. Aún dentro de las iglesias hay muchachos nuestros que se creen que no tienen valor. Hace 20 días se suicidó un muchacho de nuestra iglesia porque se le creyó el cuento que no tenía valor. Déjame decirte, si no hubiera cruz y uno santo colgando de esa cruz, no tendríamos valor. Pero cuando yo creí que no lo tenía, se me atravesó Cristo en la vida y me mostró cuánto me amaba. A los ojos de quienes no saben quién eres, tú eres desechable, pero a mis ojos eres de gran estima. A los ojos de Dios eres de gran estima. Y no importa qué tan enlodado estés, y no importa qué tan roto estés, y no importa qué tan duro te hayan golpeado las circunstancias, ni qué tan fuerte te haya lastimado el mundo o el diablo, no importa, porque hay uno aquí que te estima grandemente y sabe cuál es tu valor, y lo hizo todo lo necesario para devolverte el lugar a donde Él te quería tener. La vida eterna. La vida eterna. Sí, está bien. Hoy somos, mañana no. Pero lo que hagamos hoy, que somos, cuenta para mañana. Si hay valor, y Él está dispuesto a restaurar tu valor. Así que, iglesia mía, muy amada, quiero hablar con ustedes unos minutos. Pocas veces se había atacado la fe, los principios y a la iglesia como ahora. Y están queriendo bajar el valor de la iglesia. ¿Sabían ustedes que al presidente de la República lo obligó hoy un juez de la República a ofrecer excusas públicas por haber hecho mención en un acto religioso que entregaba a Jesús nuestra nación? ¿Sabía que lo acusan porque no debió haber presentado a Jesús en medio de su nombramiento? ¿Sabían que debe ofrecer excusas por orar en público? ¿Sabía que a la iglesia se le ataca porque queremos darle valor al hombre que el diablo le quitó? Y ahora andan diciendo por ahí que somos lo más vil de la tierra, que somos homofóbicos, que somos extremistas, que somos legalistas, que somos ignorantes, que tenemos poco cerebro. ¿A los ojos de quién? A los ojos de uno que no sabe el valor que tenemos. Pero a nosotros nos tocó Jesús. A nosotros nos tocó Jesús. A nosotros nos tocó Dios. Y mira, cuando Dios nos ve hablar y defender la palabra y defender la causa, Él se siente agradado.
Esa es mi iglesia. Esos son los míos. Y ahorita nos bajan, pero cuando Él se manifieste y cuando regrese aquí con la iglesia, porque va a regresar después de las bodas del Cordero, Él viene y atrás su iglesia. Todas las naciones van a ver a la iglesia y van a decir: esos ignorantes son la esposa del Cordero. Esos, aleluya, heredaron el cielo. Esos aleluyas tienen morada eterna. Esas aleluya ahora están vestidas de esposa. Pues sí, a los que el mundo despreció, hoy nosotros tenemos el nivel más alto a los ojos de Dios. Hoy nosotros somos sus amados. Y a esos que sacó de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación, a esos pobres estrato 1, 2, a esos que sacó de Urabá, del Chocó, de Antioquia, puede salir algo bueno de allá. Mírenme hacerlo, dice el Señor. De toda tribu, de toda lengua y de toda nación, dice que nos tomó, aleluya, para hacernos reyes y sacerdotes por su gracia. ¿Sabe de dónde nos sacó? De la cantina, del burdel. ¿Sabe de dónde nos sacó? De la depresión, de la angustia, del pecado. ¿Sabe de dónde nos sacó? ¿Sabe a dónde tuvo que meter Él su mano para sacarnos a nosotros y luego limpiarnos? Pues sí, de allá nos sacó para hacernos reyes y sacerdotes por su sangre. Les voy a confesar algo. A mí me encanta estar en la iglesia, porque aquí sí somos. Aquí sí somos, ¿o no? Usted va a la universidad y lo miran como bichito, ¿o no? ¿O no? Sí, si ya usted dijo que era cristiano, lo miran como bichito. Si todavía no ha dicho, cosa suya. Si usted va en el metro, lo miran faldudo, ya lo miran como a bichito, ¿cierto? Si va al trabajo, bichito. Y sale uno al centro y bichito. Llegue a la iglesia. ¿Usted no se siente rey y sacerdote aquí? Yo me siento rey y sacerdote aquí. Aquí Dios me da mi lugar. Por eso me preguntan dónde quiero vivir. En las moradas del Altísimo. Si yo también quisiera, como el salmista, quedarme ahí, aunque fuera en las puertas de la casa de Dios, que irme allá donde mora la maldad. Claro, es que allá no encajamos. Pero ¿sabe qué es lo más bonito de esto? Que el Calvario todavía está vigente. Que esto no es exclusivamente de nosotros, que esto es para todo el que crea. Así que nosotros no andamos menospreciando a nadie y diciéndole: bueno, sí vales, pero estás sucio. No, al contrario, estás sucio y vales. Ven que te laven, ven que te den tu valor, porque esta casa es una casa de puertas abiertas. La gracia de Dios es una casa de puertas abiertas. Y yo no sé qué mentira te haya metido el diablo o las circunstancias en las que estés o hayas vivido, pero déjame decirte, hay un Calvario donde Dios le devolvió el valor al hombre que perdió en el Edén y que perdió en todas sus cosas. En ese Calvario Dios dijo: yo pago el precio para dignificarlos otra vez. Y me encanta esa frase, cuando entregando su vida dice: consumado. Lo he hecho todo, cumplí la ley, le cumplí al juicio divino, y ahora cada gota de sangre que he derramado y cada padecimiento está transformando la vida de ellos. Hay una canción viejísima que dice: cada gota derramada era mancha que limpiaba del pecado que moraba en mi corazón. Pues déjame decirte,
Hoy lo que somos lo somos por Él. Pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Sabe cuándo va a suceder? Cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción, y se abran las puertas del reino de los cielos para que esta su amada entre por esas puertas a morar en las moradas eternas en la tierra prometida para nosotros sus hijos. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aquí todavía somos simples mortales, pero ante Él ya somos su esposa. Y yo quiero hacer dos llamamientos. Primero, quiero invitar a alguien que quiera entregarle su vida al Señor. Alguien que diga: Señor, solo tú puedes darle valor a mi vida. Yo no quiero ser uno más del común, uno más. No, yo quiero ser alguien a quien tú veas y des valor. Uno que le diga: Señor, estoy roto y he pecado y he fallado. Me he condenado en mis propios errores y en mis propios pecados. He sido yo, no tú. He sido yo, han sido mis elecciones. He sido yo quien ha caminado por donde no debía. Y ni el mundo, ni el diablo, ni la sociedad me van a dar el lugar. Pero tú eres Dios por encima de todas las cosas. Y he oído a esa predicadora decir que me amas con amor eterno y que puedes devolverme el valor delante de ti. Si alguno quisiera hoy entregarle su vida a Dios y aceptar que la sangre de Jesucristo borre todos sus pecados y lo limpie esta noche de toda su maldad, créame, su vida hoy puede cambiar. Se lo digo porque yo lo viví. Yo sé lo que es que el Espíritu Santo llegue a tu vida y ser lavado por la sangre del Cordero. La vida le cambia a uno por completo. A mí se me abrió la vida por completo. Ahora mi vida tiene propósito, tiene sentido. Es que ya tengo a Dios, al que me hizo, tocando esta alma. Ahora sí sé para qué fui hecha. Ahora sí sé para qué me hizo. Y si hay alguien aquí que necesite que la sangre de Jesucristo le cubra, déjese venir para acá a este altar. Porque en los altares, hermano, en los altares se pactan, en los altares se entrega la vida. Y no sé si haya alguien más aquí que quiera venir a entregarle su vida al Señor. Ahora yo quiero hablar con la iglesia. Si alguno sentadito, póngase de pie, por favor. Y quiero agradecerle a Dios por lo que ha hecho en su vida. ¿Alguno de ustedes quiere dar gracias? Yo quisiera dar gracias esta noche y decir, como dijo el apóstol: bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y lo dice en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos hizo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien hoy tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él nos hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Lo que hoy eres, esa paz de la que hoy gozas, esos dones que hoy tienes, esa esperanza que hoy abrazas, esa le costó su vida a Él.
Esa le costó semejante sacrificio. Y hoy tú puedes levantar manos santas y glorificar al Señor y dar gracias porque te llamó, porque te lavó, porque te santificó, porque puso su vida en rescate por la tuya. Hoy muchos aquí, hermanos, somos lo que somos todos nosotros porque Él nos vio con ojos de amor y misericordia, porque vio su gracia vertida en nosotros, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él puede hacer en nosotros. Hoy Él nos da valor, nos da valor, nos da valor, nos da valor. Hoy somos invaluables por Él. Somos invaluables por Él. Tanto nos estimó Dios que no le importó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y guardó silencio por ti, guardó silencio por mí. Y cuando no había quien sanara tu herida ni vendara esas heridas, entonces Él vino y virtió su sangre y virtió su gracia, y esa sangre nos sanó esta llaga, esa sangre. Oh, cuántos Dios nos devolvió la vida, cuántos Dios nos devolvió la vida, a cuántos nos sanó el alma. Gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre. No éramos dignos, pero Él nos dignificó. No éramos dignos, pero Él nos dignificó. No éramos justos, pero Él nos hizo justos. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, cuando no éramos buenos, Él nos vistió de su bondad. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Oh, yo creo que podemos alabarlo mejor. Yo creo que podemos aplaudirlo mejor. Yo creo que podemos glorificarlo mejor. Oh, aleluya. Sí, Señor. Por su puro amor, por el puro afecto de su voluntad. Sí, Señor, sí, Señor. Y es santo.